Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras más polémicas y, seamos sinceros, más malinterpretadas de la historia, Nicolás Maquiavelo. Su nombre es casi un insulto, ¿verdad? Sinónimo de cinismo, de engaño. Pero, ¿y si esa fama de malo malísimo no contara toda la verdad? Vamos a ver quién era el hombre detrás de la leyenda. Para empezar, vamos con la imagen que casi todos tenemos en la cabeza. Filósofos de la talla de Leo Strauss no se anduvieron con chiquitas, ¿eh? Lo describieron así, tal cual, consolidando esa idea de Maquiavelo como una especie de genio del mal. Esta es, digamos, la versión oficial, la que ha pesado sobre él durante siglos. Y es que esta idea está tan metida en nuestra cultura que hasta la Real Academia Española lo define así. Maquiavelismo es, oficialmente, actuar con astucia, con doblez, con perfidia. Vamos, que es el punto de partida que casi todo el mundo comparte, algo oscuro y sin escrúpulos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque ¿y si esta imagen, aunque tenga su lógica, es una simplificación brutal? ¿Y si Maquiavelo fue algo mucho, mucho más complejo que un simple maestro del mal? Mirad, este es el viaje que vamos a hacer juntos. Primero analizaremos ese mito que todos conocemos. Luego nos vamos a sumergir en el mundo caótico que le tocó vivir. Abriremos su famoso manual, El Príncipe, pero ojo, también descubriremos otra cara suya que nos va a sorprender. Y al final veremos cuál fue su verdadera revolución y por qué, 500 años más tarde, sigue siendo tan increíblemente actual. Vale, para entender a Maquiavelo, lo primero es entender su época. Él no escribía filosofía desde un despacho tranquilo, ¿qué va? Estaba metido hasta el cuello en el epicentro de un caos político y militar tremendo. Es que la Italia del Renacimiento era un auténtico campo de batalla. Un puzzle de pequeñas ciudades-estado que se daban de tortas entre sí, mientras los papas y los reyes de Francia y España luchaban por llevarse su trozo del pastel. Maquiavelo, como diplomático, lo vio todo con sus propios ojos. Vivió lo que él mismo llamó horrendas vicisitudes políticas. Así que su obra no es una defensa del mal, sino un análisis a cara de perro de la realidad, un intento desesperado por encontrar una salida para una Italia fragmentada y humillada. Y de esa búsqueda nació su libro más famoso y, por supuesto, el más polémico, El Príncipe. A menudo se lee como un manual para tiranos, pero en realidad es más bien una guía de supervivencia política para un mundo salvaje. Vamos a uno de sus dilemas más famosos. ¿Qué es mejor? ¿Ser amado o ser temido? Pues Maquiavelo, con ese pragmatismo que le caracteriza, lo ve como un cálculo puro y duro. A ver, el amor es muy bonito, pero es inestable, depende de la voluntad de otros. El miedo, en cambio, lo controlas tú. En el juego del poder real, la estabilidad que te da el temor es mucho más segura que la lealtad frágil que nace del cariño. Esta frase lo resume todo. Es una observación brutal sobre la naturaleza humana, o al menos sobre cómo la veía él. Viene a decir que ese vínculo del amor se rompe a la primera de cambio si hay un interés de por medio. En cambio, el miedo a un castigo seguro, eso sí que frena a la gente. Es un disuasivo mucho más potente. Para él, un buen líder debía ser una mezcla de dos animales, el león y el zorro. No te sirve de nada tener solo la fuerza bruta del león para asustar a tus enemigos si no tienes la astucia del zorro para oler las trampas. Y al revés, si solo eres astuto pero no tienes fuerza, eres vulnerable. La clave, según Maquiavelo, es saber ser león y zorro según lo pida la situación. Y aquí llegamos al meollo de lo que hoy llamamos maquiavélico. La diferencia entre lo que pareces y lo que haces. Ojo, Maquiavelo no dice que el príncipe tenga que ser un cínico. Lo que dice es que debe aparentar todas las virtudes, compasión, lealtad, religiosidad, pero por dentro tiene que estar listo para hacer exactamente lo contrario si la supervivencia del Estado está en juego. La necesidad manda. Bien, si nos quedamos aquí, la imagen del profesor del mal parece perfecta, ¿a que sí? Pues agarraos, porque ahora viene el giro de guión. Resulta que hay otro Maquiavelo, uno que parece contradecir casi todo lo que acabamos de contar. Es alucinante, pero a la vez que escribía El Príncipe, Maquiavelo estaba trabajando en su gran obra, Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y en este libro, el supuesto maestro de tiranos se descubre como un defensor a muerte de la República. Defiende que el poder debe estar en manos del pueblo y que la libertad es la base de todo. ¿Cómo es posible? ¿Es una contradicción? Bueno, muchos creen que El Príncipe era una guía para situaciones de emergencia extrema, mientras que los discursos eran su verdadero ideal político. Y la respuesta a esa paradoja, la clave para entenderlo todo, está en su verdadera y genial aportación. Fue de los primeros que se atrevió a tratar la política como una ciencia. Este es el punto clave, que lo cambia todo. A Maquiavelo le daba igual cómo deberían ser las cosas. Él quería entender cómo eran en la realidad.
Así que apartó la moral, la religión, y se puso a observar el poder con la frialdad de un científico, buscando lo que él llamaba la verdad efectiva de las cosas. Quería entender las reglas reales del juego, sin sermones ni idealismos. Para entender su ciencia hay que entender sus conceptos. Y la palabra fundamental es virtud. Pero mucho cuidado, no significa virtud en el sentido de ser bueno. La virtud de Maquiavelo es una mezcla de talento, de coraje, de inteligencia estratégica, de audacia. Es la capacidad de un líder para adaptarse, para imponer su voluntad y para darle forma a su destino. Y la virtud está siempre en lucha contra la fortuna. La fortuna es el azar, la suerte, el caos, todo eso que no podemos controlar. Maquiavelo pensaba que un líder nunca podría dominarla del todo, pero que un líder con virtud sí que podía anticiparse, prepararse y con agallas conseguir poner la fortuna de su lado, al menos por un tiempo. Muy bien, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cómo encajan las piezas de este puzzle? ¿Cómo podemos reconciliar al republicano convencido con el que escribió el manual para príncipes? Pues mirad, el mito nos dice que para Maquiavelo el fin justifica los medios, una frase que, por cierto, él nunca escribió. La realidad es que él defendía que la política tiene su propia lógica, separada de la moral. El mito dice que promovía la crueldad por placer, pero la realidad es que la veía como una herramienta, a veces necesaria, para un fin superior, la supervivencia del Estado. El mito lo llama a un maestro del mal, pero si profundizamos, lo que encontramos es a un científico político, a un analista brillante que en el fondo de su corazón era un republicano. Esta idea que se saca de su pensamiento es brutalmente clara. Un líder que en un mundo inmoral se empeña en ser un santo no es un héroe, es un irresponsable. ¿Por qué? Porque su ingenuidad puede llevar a su pueblo a la ruina. La primera obligación de un gobernante es la seguridad y la estabilidad, y eso, a veces, exige tomar decisiones moralmente muy complicadas. Y esa es la pregunta que Maquiavelo nos lanza a la cara, y que sigue tan vigente hoy como hace 5 siglos. Nos obliga a mirar esa tensión incómoda entre lo ideal y lo necesario, entre la conciencia personal y la responsabilidad política. Quizá al final su mayor legado no son las respuestas que dio, sino las preguntas eternas que gracias a él no podemos dejar de hacernos.